bendecidos con toda bendición espiritual. Bienvenidos a su canal, el canal del siervo inútil. El tema de hoy, el lenguaje del reino de Dios. Les invito a leer el texto bíblico, carta del apóstol San Pablo a los Romanos, el capítulo 10, el versículo 5 en adelante dice: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos en Roma, nos habla de lo importante que es el lenguaje en el reino de Dios. Pablo le dice a los romanos que la característica del viejo pacto de la ley era que el hombre que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Es decir, en el viejo pacto de la ley, el que concluyó una vez el sacrificio de Cristo fue aceptado en el cielo. En ese viejo pacto de la ley, el hombre vivía por lo que hacía. El hombre estaba sometido a los mandamientos que Dios le había dado a Moisés y debía esforzarse por obedecer estos mandamientos. Por eso Pablo dice que la justicia que es por la ley dice así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Cuando Pablo dice el hombre que haga estas cosas, se está refiriendo precisamente a la obediencia a los mandamientos que Dios le había dado a Moisés para el pueblo de Israel. Ellos habían recibido este pacto de parte de Dios y estaban obligados a obedecer esos mandamientos para alcanzar la justificación. Pero como ningún hombre fue capaz de obedecer esos mandamientos a cabalidad, es decir, todos los días de su vida, por eso Dios tomó la decisión de manifestarse al mundo en carne, en la persona de Jesús de Nazaret, para en esta condición entonces darle cumplimiento a todos esos mandamientos todos los días de su vida, durante sus 33 años de vida, y ponerle fin al viejo pacto de la ley, como nos lo enseña Pablo allá en Romanos 10:4. Pero Pablo nos habla de la justicia por medio de la fe. Porque una vez terminó el viejo pacto de la ley, una vez se le puso fin a este viejo pacto, entonces se le dio comienzo al nuevo pacto de la gracia, donde no se obtiene la justicia por nuestro esfuerzo, por nuestra obediencia a los mandamientos, como se podía obtener en el viejo pacto de la ley. En el nuevo pacto de la gracia, solo podemos obtener la justificación por medio de la fe. Por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa tener fe
en nuestro Señor Jesucristo. Significa estar convencidos, estar seguros de que todo lo que Cristo hizo y obtuvo nos fue imputado a nosotros como si nosotros lo hubiésemos hecho juntamente con Él. Así se vive por la fe en el nuevo pacto de la gracia. Se vive creyendo en el espíritu de nuestra mente, en nuestro hombre interior, estando convencidos de que en Cristo somos justificados, santificados, redimidos, perfeccionados y que estamos completos en Él. Solo podemos obtener la justificación en el nuevo pacto de la gracia por medio de la fe, de esa convicción, de entender y creer que con la obra de Cristo, entonces, por habernos sido imputado a nosotros su iglesia, todas las cosas que Él hizo y logró por ser Cristo el postrer Adán, entonces nosotros andamos en vida nueva, en perfección, en justificación, en santificación, delante de los ojos de Dios. La obra de Cristo nos ha permitido entonces pasar de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Como dijimos en el video anterior, el reino de Dios no es un lugar físico, porque Pablo dijo no es comida ni bebida. El reino de Dios es un estado espiritual de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando la persona entiende que ya ha sido justificado, porque Cristo el Señor, por medio de su perfecta obediencia a los mandamientos de la ley de Moisés, obtuvo la justificación que Dios solo podía darle a el hombre capaz de obedecer todos esos mandamientos. Entonces, al Cristo haberla obtenido por su obediencia, por su perfecta obediencia y santidad, entonces nos la ha imputado a nosotros, que somos su pueblo, que somos su iglesia. ¿Por qué? Por ser Cristo el postrer Adán. Porque como lo hemos explicado muchas veces, así como Adán imputó a su descendencia lo que él hizo, desobedecer y pecar, Cristo el Señor nos ha imputado también a nosotros su iglesia, lo que Él hizo y logró, es decir, esa perfecta obediencia con la que Él vivió sus 33 años de vida, que lo llevó a vivir una vida en perfecta santidad y por ende logró obtener la justificación que Dios solo podía entregarle al hombre capaz de obedecer todos esos mandamientos. Todas esas cosas, su perfecta obediencia, su perfecta santidad y la justificación que Él obtuvo por medio de todas estas virtudes del Señor Jesucristo, nos fueron imputadas a nosotros, su iglesia, así como Adán había imputado a su descendencia lo que él también había hecho. Por eso Pablo, en Romanos 5:1, como lo hemos enseñado muchas veces, nos presenta a la iglesia de Cristo como justificados. Justificados pues por la fe. No somos justificados por nuestras obras. No somos justificados en este nuevo pacto por lo que nosotros hagamos. No somos justificados por nuestra imperfecta obediencia a los mandamientos, no. En este nuevo pacto de la gracia somos justificados por medio de la fe, cuando creemos que Cristo nos ha imputado la justificación que Él obtuvo por medio de su perfecta obediencia. Por eso entonces ahora, por medio de la fe en nuestro hombre interior, entendemos y creemos que andamos en vida nueva, que somos salvos en Cristo Jesús, que en Cristo Jesús Dios nos ve perfectos y completos, santificados, perfeccionados. En Cristo Jesús entonces
hemos alcanzado la salvación que por nuestras propias obras nunca hubiésemos podido alcanzar. Estamos en el nuevo pacto de la gracia. Estamos en el reino de Dios. El reino de Dios, recuerden, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios lo podemos experimentar en el espíritu de nuestra mente, cuando entendemos y creemos que hemos sido justificados, que Dios nos ve inocentes, que Dios nos ve justos, que Dios nos ve como a Cristo mismo, porque nosotros hemos sido hechos conforme a la imagen de su Hijo. El Evangelio de Pablo nos presenta en esta posición que hemos adquirido en Cristo Jesús. El Evangelio de Pablo nos enseña que por medio de este conocimiento hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas, de esas tinieblas donde habitamos antes de entender el Evangelio del apóstol Pablo, cuando vivíamos bajo el viejo pacto de la ley, tratando de alcanzar la salvación por medio de nuestra imperfecta obediencia, sin entender ni creer que por la obra de Cristo ya nos había sido imputada esa salvación sin nosotros hacer nada. Por eso Pablo, escribiendo a los hermanos de Éfeso, dijo: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Con qué finalidad? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Este nuevo pacto de la gracia permite que el hombre pueda vivir sintiéndose salvo en su hombre interior por el conocimiento del Evangelio que Cristo el Señor le reveló al apóstol Pablo en el mismísimo paraíso. Y Pablo nos enseña entonces el lenguaje del reino de Dios. Por eso dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyeres en tu corazón, en tu hombre interior, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En el reino de Dios, donde hemos sido trasladados por la obra de Cristo, por el Evangelio que Cristo le reveló a Pablo, en el reino de Dios, que es donde vivimos ahora, en el espíritu de nuestra mente, sintiéndonos justificados por la obra de Cristo, no por nuestras obras, no por nuestra justicia, sino por la justicia de Dios expresada en la obra redentora de Cristo. Cuando el hombre entiende que delante de Dios es inocente, que Dios lo ve inocente en Cristo Jesús, aunque está vestido de imperfección, entonces en el espíritu de su mente puede entrar en el reino de Dios, que es un estado de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. Entender que hemos sido trasladados de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, al reino de su amado Hijo, entonces implica que debemos de hablar de acuerdo, conforme a ese nuevo pacto de la gracia. Por ejemplo, antes de que Cristo el Señor presentara su sacrificio en el cielo y éste hubiese sido aceptado, nosotros no habíamos sido bendecidos con toda bendición espiritual, como nos lo enseña el gran apóstol Pablo allá en Efesios capítulo 1 versículo 3. Pablo nos enseña diciendo que por medio de la obra de Cristo
Cuando el sacrificio de Cristo fue aceptado en el cielo, entonces nosotros, la iglesia, fuimos colocados en una posición delante de Dios, bendecidos con toda bendición. Por eso, antes de que el sacrificio de Cristo fuera aceptado en el cielo, era correcto decir, Dios te bendiga, mi hermano. Era correcto decir, hablar de esta forma, porque todavía no habíamos sido bendecidos. El saludo en el pueblo de Dios antes de que el sacrificio de Cristo fuera aceptado era Dios te bendiga y te guarde. Ese era el saludo con el cual el pueblo de Dios debía saludarse antes de que el sacrificio de Cristo fuera aceptado. Pero una vez el sacrificio de Cristo fue aceptado, entonces fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Por qué Pablo dice con toda bendición espiritual? Al Pablo decir que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, entonces podemos entender que en Cristo Jesús estamos completos, como lo enseña el gran apóstol Pablo allá en Colosenses 2:10. Por eso Pablo decía que en Cristo Jesús estamos completos, porque estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Esa es la posición en la que hemos sido colocados en la actualidad por el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo nos ha permitido entonces estar delante de Dios en esa posición, bendecidos con toda bendición espiritual. Por eso, el lenguaje del reino debe ir de acuerdo a esa posición que hemos adquirido en Cristo. Si en Cristo Jesús estamos bendecidos con toda bendición espiritual, si en Cristo Jesús estamos completos en Él, si Dios nos ve en Cristo a la iglesia del Señor, bendecida con toda bendición, entonces debemos de expresar a través de nuestra boca esa posición en la que el sacrificio de Cristo nos ha colocado. Ahora, después de la cruz, después de que el sacrificio de Cristo fue aceptado, el saludo del pueblo de Dios es bendecidos con toda bendición. Cuando yo digo por mi boca, bendecidos con toda bendición, entonces estoy expresando a través de mi boca lo que creo en el espíritu de mi mente. Por eso Pablo decía, porque con el corazón, hablando de nuestra mente, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, uno expresa por su boca lo que cree en su hombre interior. Lo que usted tiene en el espíritu de su mente es lo que usted expresa por su boca. Y cuando usted entonces ha sido trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, que es la posición que hemos adquirido por el sacrificio de Cristo, de entender que ya somos justificados, santificados y perfeccionados en Cristo Jesús, entender eso entonces me ha trasladado a mí, a mi hombre interior, de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Por eso debemos aprender a hablar conforme a la posición en la que Cristo nos ha colocado. Cuando tú dices Dios te bendiga, estás diciendo no estoy bendecido con toda bendición. Cuando tú dices Dios te bendiga, estás diciendo el sacrificio de Cristo no me colocó en la posición de estar bendecido con toda bendición. Cuando tú dices Dios te bendiga, estás diciendo yo no creo que el sacrificio de Cristo me haya colocado bendecido con toda bendición.
Cuando tú dices Dios te bendiga, estás diciéndole a los ángeles de Dios que escuchan tu confesión: yo no creo que el sacrificio de Cristo me haya colocado completo en Él. Yo no creo que esté completo en Él. Yo no creo que esté bendecido con toda bendición. Cuando tú dices Dios te bendiga, tú no estás hablando conforme al lenguaje del reino de Dios. Estás hablando antes de la cruz. Tu lenguaje se acomodaba antes de que el sacrificio de Cristo fuera aceptado. Pero ahora, 2000 años después de que el sacrificio de Cristo fue aceptado en el cielo, tenemos que hablar el lenguaje del reino de Dios. Tenemos que confesar con nuestra boca la posición en la que el sacrificio de Cristo nos ha colocado. Porque de esa manera entonces honramos el sacrificio de Cristo. De esa manera entonces damos a entender a la cobertura de ángeles que está a nuestro alrededor, que han sido puestos para nuestro servicio, de que nosotros hemos creído que el sacrificio de Cristo nos ha colocado entonces en una posición diferente a la que nos había colocado Adán con su desobediencia y su pecado. Mira lo que dice el salmista en el Salmo 103 acerca de los ángeles. Mira que allí dice el salmista que ellos ejecutan la palabra de su poder. Los ángeles ejecutan la palabra de su poder. Los ángeles solamente se someten a lo que ha salido de la boca de Dios. Los ángeles no se someten, no ejecutan ninguna otra palabra. Los ángeles solamente se activan por medio de la palabra que sale de la boca de Dios. El evangelio que Pablo nos enseñó salió directamente de la boca de Dios, de la boca de nuestro Señor Jesucristo en el mismísimo paraíso. Esas palabras del apóstol Pablo, que están plasmadas en sus 14 epístolas, que nos presentan justificados, santificados, perfeccionados, completos y perfectos en Cristo Jesús, por su obra redentora, esas palabras salieron de la misma boca del Señor Jesucristo en el mismísimo paraíso. Por eso, cuando el creyente se ubica en Cristo Jesús, cuando el creyente se ubica en el nuevo pacto de la gracia, cuando el creyente se ubica después de la cruz del Calvario y entiende que por la obra de Cristo, entonces ya ha sido justificado, porque Cristo el Señor, por ser el postrer Adán, le ha imputado la justificación que él obtuvo por medio de su perfecta obediencia. Entonces, cuando yo entiendo el evangelio que salió de la boca de Jesucristo en el mismo paraíso y que se le dio al apóstol Pablo, cuando entiendo esa palabra que me coloca en la posición en la que el sacrificio de Cristo me ha colocado, justificado, yo tengo que obrar y sobre todo hablar de acuerdo a la posición en que el sacrificio de Cristo me ha colocado. ¿Por qué? Porque los ángeles solamente ejecutan la palabra de su poder. Los ángeles solamente se mueven en servicio de aquellos que están ubicados en Cristo Jesús, que entienden que en Cristo Jesús están justificados, perfeccionados, santificados, completos en Él. Los ángeles solamente se activan a servicio de todos aquellos por los que por su boca sale la palabra de su poder. Es decir, el evangelio que Cristo le reveló a Pablo en el mismo paraíso. Es decir, ese mensaje
de aquellas cosas que nadie conocía, ni siquiera los apóstoles que habían caminado con Cristo en los días de su carne. Es decir, Pedro, Juan, Santiago y los demás, ellos no conocieron lo que sucedió después de que el sacrificio de Cristo fue aceptado en el cielo. Solamente el gran apóstol Pablo fue llevado al mismísimo paraíso, como lo explica ya en 2 de Corintios capítulo 12, y dice que oyó estas palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. El misterio que estaba oculto por muchos tiempos y edades le fue dado a conocer al apóstol Pablo. Pablo fue el apóstol que escuchó las palabras que salieron directamente de la boca del Señor Jesucristo. Por eso esas palabras tienen que estar en nosotros, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que creer en nuestro hombre interior, entender, estar convencidos por el don de la fe que nos ha sido activado por el Evangelio de Pablo, estar convencidos de la posición en la que el sacrificio de Cristo nos ha colocado. Estar convencidos que estamos bendecidos con toda bendición. Y cuando yo estoy convencido que estoy bendecido con toda bendición, entonces yo no puedo decir Dios te bendiga. Porque si lo digo, entonces no estoy hablando el lenguaje del reino. No estoy hablando de acuerdo a la posición en la que he sido colocado en Cristo Jesús. Y como no estoy hablando de acuerdo a esa palabra de su poder que salió de la misma boca de Jesucristo en el paraíso, que solo escuchó el apóstol Pablo, como no estoy hablando conforme a esas palabras inefables, entonces los ángeles no se activan a mi servicio, porque no estoy ejecutando por mi boca la palabra de su poder. Mira lo importante que es hablar conforme al reino de Dios. Hablar conforme a la posición en que Cristo el Señor te ha colocado por el sacrificio, por su sacrificio. La importancia entonces de que nuestro lenguaje esté de acuerdo, en concordancia con la posición en la que Cristo, en la que su sacrificio nos ha colocado. Si estamos bendecidos con toda bendición, escúchalo bien, con toda bendición. Si estamos bendecidos con toda bendición, ya no nos cabe más bendición, porque estamos bendecidos con toda bendición. Y cuando yo digo Dios te bendiga, es porque yo no creo en mi hombre interior que estoy bendecido. Porque recuerda lo que dijo Pablo, con el corazón, con la mente se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cristo en los días de su carne lo había dicho, de la abundancia del corazón, de lo que hay en tu mente, habla la boca. Si Cristo no ha sido formado en tu mente, si en tu mente están los dos evangelios, el de la circuncisión, que le fue entregado a Pedro, Juan y Santiago y a los demás apóstoles que conocieron a Cristo en los días de su carne y que tuvo su fin una vez el sacrificio de Cristo fue aceptado en el cielo. Si en tu hombre interior tienes los dos evangelios, tienes una mezcla del evangelio de la circuncisión que nos presenta en pecado, que nos presenta en desobediencia, que nos presentan bajo la ley, que nos presentan en imperfección, y también tienes el evangelio de la incircuncisión, el que le fue revelado al gran apóstol Pablo para nosotros los gentiles, que te presenta salvo, santo, completo, perfecto en Cristo Jesús. Si en tu hombre interior están los dos evangelios, entonces en tu hombre interior hay confusión.
tu mente está trastornada, porque vas a creer en algún momento que estás en pecado, que tienes que arrepentirte del pecado, que tienes que obedecer los mandamientos de Dios para poder alcanzar la justificación, la salvación y la santificación de la que Pablo habla en el Evangelio de la incircuncisión. Son dos evangelios. Pablo lo explicó claramente en Gálatas 2:7. Allí Pablo nos enseña diciendo que a Pedro le fue encomendado por Jesucristo el Evangelio de la circuncisión. El Evangelio que enseña que hay que obedecer los mandamientos de Dios, que si no logras obedecerlos, tienes que arrepentirte y bautizarte en aguas para poder alcanzar la justificación. Ese Evangelio que se lo encomendó Jesucristo a Pedro y a los apóstoles que caminaron con él en los días de su carne, porque precisamente lo conocieron a él antes de que el sacrificio de Cristo fuera presentado en el cielo y éste fuera aceptado. Pero el gran apóstol Pablo, nuestro apóstol, el apóstol a nosotros los gentiles, a las personas que no pertenecemos al pueblo de Israel, al gran apóstol Pablo Jesucristo se le apareció cuando ya él había presentado su sacrificio en el cielo y éste ya había sido aceptado. Cuando ya el viejo pacto de la ley se le había puesto fin y se le había dado comienzo al nuevo pacto de la gracia en el cual estamos ahora. Cuando ya por el sacrificio de Cristo habíamos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en el cual ahora estamos, participamos y vivimos por medio del Espíritu de nuestra mente en un estado de justicia, paz y gozo, por entender que por medio de la obra de Cristo estamos justificados y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de la incircuncisión nos coloca en la verdadera posición en la que estamos delante de los ojos de Dios por la obra redentora de Cristo. Mira cómo lo explicó Pablo allá en Romanos 15:8. Pablo dice que Cristo Jesús vino a este mundo a ser siervo de la circuncisión. ¿Cómo así que vino a ser siervo de la circuncisión? Es decir, vino sujeto a la ley de Moisés. Vino a obedecer todos esos mandamientos que Dios le había dado a Moisés. ¿Para qué? Para darle cumplimiento. ¿Para qué? Para lograr la satisfacción de la justicia divina. ¿Para qué más? Para así lograr obtener la justificación que Dios solo podía darle al hombre capaz de obedecer todos esos mandamientos. Por eso ahí Pablo dice que Cristo Jesús vino a este mundo para mostrar la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios? Pues el Evangelio de la incircuncisión, el que le fue revelado a Pablo en el mismísimo paraíso, que nos presenta la posición que hemos adquirido como fruto del sacrificio de Cristo, que nos presenta justificados, santificados, perfeccionados, que nos presenta viviendo en el espíritu de nuestra mente, en el reino de Dios, en ese estado de sentirnos justificados y por medio de sentirnos justificados obtener como fruto la paz de Dios en nuestros corazones. Mira cómo también lo explicó Pablo ahí en Romanos 7:4. Mira que si tú lees el capítulo 7, Pablo está hablando de una analogía acerca del matrimonio. Está diciendo que la mujer mientras vive está sujeta al marido, a la ley del marido. Y si mientras el marido está vivo, ella se casa con otro hombre, entonces será llamada adúltera. Pero mira que si el marido muere, la mujer queda libre de esa ley del marido y se puede casar con el que ella quiera casarse.
Cuando Pablo hace esta analogía, entonces concluye diciendo en el versículo 4 del capítulo 7 de Romanos, Pablo concluye diciendo, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, al primer marido, mediante el cuerpo de Cristo. ¿Por qué Pablo enseña eso? Pues porque nos está dando a entender que Cristo en los días de su carne, en sus 33 años de vida, vivió sujeto a la ley. Y que le dio perfecto cumplimiento a todos esos mandamientos, y que al darle perfecto cumplimiento a todos esos mandamientos, logró que la justicia divina entonces quedara satisfecha con su obediencia y logró obtener la justificación que ese pacto entregaba y logró ponerle fin a ese viejo pacto de la ley. Por eso Pablo dice, habéis muerto a la ley. Nosotros, después de que el sacrificio de Cristo fue aceptado, hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir Pablo al decir que hemos muerto a la ley? Es decir, que si Cristo la obedeció a cabalidad, y esa obediencia fue tan perfecta que la justicia divina dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y quedó satisfecha en Cristo. Y por eso le entregó la justificación, y por eso le puso fin a ese viejo pacto de la ley, por medio de su perfecta obediencia. Entonces nosotros, la iglesia, por ser Cristo el postrer Adán, también lo hicimos juntamente con él. ¿Cristo obedeció a cabalidad la ley? ¿Cierto que sí? Sí, nosotros lo hicimos juntamente con él. Cristo vivió una vida perfectamente santa en sus 33 años de vida. ¿Cierto que sí? Sí, nosotros también, para Dios, estamos en ese grado de santidad. Cristo obtuvo la justificación que ese viejo pacto entregaba. ¿Cierto que sí? Nosotros también hemos sido justificados con esa misma justificación que Cristo obtuvo por su perfecta obediencia. Cristo, con su obediencia, logró la satisfacción divina, obtuvo la justificación y le puso fin a ese viejo pacto. Y Cristo resucitado ya no necesita obedecer ningún mandamiento, porque en los días de su carne los obedeció todos y alcanzó la justificación y alcanzó la salvación que ese pacto entregaba. Sí, nosotros también. En el Cristo, en los días de su carne, hemos muerto a la ley. Nosotros ahora, la iglesia de Cristo, 2000 años después de su muerte, sepultura y resurrección, estamos representados no en el Cristo de los días de su carne, no. Ese Cristo de los días de su carne, nacido bajo la ley, sujeto a la ley, siervo de la circuncisión, murió. Fue sepultado y resucitó, pero ya resucitó libre de esa ley. Cristo resucitado no tiene que obedecer los mandamientos. Cristo resucitado ya ha sido justificado. Cristo resucitado representa a ese ser que ha sido justificado por la justicia divina. Cristo resucitado es el que nos representa a nosotros ahora. Por eso mira lo que dice ahí Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué? Léelo en tu Biblia. Para que seáis de otro. ¿De quién? Del que resucitó de los muertos. ¿Para qué? A fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Cómo podemos nosotros, la iglesia de Cristo, llevar fruto para Dios? Solamente cuando nos ubicamos en el Cristo resucitado. Cuando entendemos que hemos sido colocados por el sacrificio de Cristo en los días de su carne, hemos sido colocados en el Cristo resucitado. El Cristo resucitado representa justificación, santificación, redención, sabiduría. Estamos completos y perfectos en él.
Mira cómo Pablo se lo explicó a los corintios. Primera de Corintios 1:30. ¿Qué dice Pablo ahí? Dice que Cristo Jesús nos ha sido hecho por Dios. ¿Qué cosa? Sabiduría, justificación, santificación, redención. En el Cristo resucitado hemos sido colocados en esa posición. Delante de Dios, en el Cristo resucitado, nosotros la iglesia de Cristo, que somos el cuerpo de Cristo, que somos la esposa del Cordero, hemos sido colocados en esa posición. Estamos justificados. Dios nos ve inocentes. Estamos santificados. Dios nos ve perfectamente santos. Estamos redimidos, estamos completos y perfectos en el Cristo resucitado. Por eso mi lenguaje tiene que ser conforme a esa posición. Yo no puedo decir Dios te bendiga, mi hermano, porque si yo digo Dios te bendiga, entonces no me estoy colocando en la posición en la que el sacrificio de Cristo me puso. El sacrificio de Cristo me puso en la posición de bendecido con toda bendición. Efesios 1:3. Tengo que hablar conforme a la posición en la que el sacrificio de Cristo me ha colocado. Por eso se llama andar por la fe. Es que el que anda por la fe ya no vive por lo que ve, por lo que oye o por lo que siente. Porque la persona que vive por lo que ve, por lo que escucha o por lo que siente, esa persona no vive por la fe. Vivir por la fe es vivir conforme a la posición en la que Cristo resucitado te ha colocado delante de Dios. Si el gran apóstol Pablo dice que él, Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecerme a mí, entonces yo tengo que entender que en el Cristo resucitado yo he sido colocado en una posición de riqueza. Yo soy rico. Esa tiene que ser mi confesión. Aunque en mis bolsillos no haya una moneda, aunque en mi cuenta bancaria no haya una moneda, aunque tenga deudas, aunque tenga acreedores, aunque por lo que veo cosas diferentes a lo que la palabra de Dios dice de mí, yo tengo que confesar por mi boca la posición en la que el sacrificio de Cristo me ha colocado, en la posición en la que estoy en el Cristo resucitado. Cuando yo confieso con mi boca la posición en la que he sido colocado por el sacrificio de Cristo, estoy ejecutando la palabra de su poder. Estoy diciendo por mi boca, esta es mi posición en Cristo. En esta posición me puso el sacrificio de Cristo. Estoy entonces con esa confesión dando a entender a los ángeles que han sido puestos para mi servicio, de que yo por la fe vivo, ya no por lo que veo, siento o escucho, sino por lo que dice de mí en el Evangelio de Pablo. ¿Por qué crees que Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado? Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. ¿Por qué Pablo hablaba así? Porque Pablo aprendió el lenguaje del reino de Dios. Pablo aprendió a hablar de acuerdo a la posición en la que el sacrificio de Cristo lo colocó delante de Dios. Si tú miras la vida de Pablo, fue un hombre que sufrió mucha tribulación, perseguido, acusado, en hambre, en escasez, en necesidades. Tenía que trabajar con sus manos para satisfacer sus necesidades y ayudar a los que andaban con él. No vivía del diezmo, aunque era su derecho. No vivía de las ofrendas de las iglesias, aunque era su derecho. Trabajaba con sus manos, haciendo carpas,
para que nadie dijera, mire, este se está enriqueciendo a costillas de los demás, para no poner tropiezo al evangelio de Cristo, para que no dijeran lo que dicen hoy en día de muchos que predican ese otro evangelio de la circuncisión, para que no digan que el pastor se enriquece a costilla de las ovejas, para que no digan que el pastor vive del diezmo, que el pastor es un ladrón, como dicen de los pastores hoy en día. Por eso Pablo no abusaba de su derecho y trabajaba con sus manos. Un hombre que andaba en muchas necesidades, pero aunque andaba en necesidades, su confesión era: soy rico en Cristo Jesús. Lo tengo todo en Cristo Jesús. El sacrificio de Cristo me ha colocado en abundancia. El sacrificio de Cristo me ha colocado en una posición de riqueza. Por su boca confesaba la palabra de su poder. Y los ángeles solo ejecutan la palabra de su poder. Los ángeles no ejecutan ninguna palabra que salga de tu boca. Tiene que ser la palabra que salió de la boca de Jesucristo en el mismo paraíso y que Pablo plasmó en sus 14 epístolas. El evangelio de su poder, la palabra de su poder. Pablo aprendió a vivir por la fe. Y cuando se vive por la fe, no se vive por lo que se ve, ni por lo que se escucha, ni por lo que se siente. Si el profeta Isaías, hablando del sacrificio de Cristo, nos enseña diciendo que por su llaga, que por esa obra redentora de Cristo, nosotros fuimos curados. Nosotros tenemos que andar por la fe en esa posición en que fuimos colocados por ese sacrificio de Cristo. Entonces, cuando a mi cuerpo viene una dolencia, cuando el médico me dice: usted tiene cáncer, usted se va a morir, yo tengo que por la fe pelear esa batalla en el espíritu de mi mente y no creer lo que dice el médico, no creer lo que dice este cuerpo pecaminoso carnal, sino creer lo que dice Dios de mí en su palabra. Y Dios dice que yo estoy sano de la cabeza a los pies, porque Cristo con su sacrificio me ha sanado. Y por mi boca tiene que salir esa palabra de poder. Así me duela todo. Así mi piel se esté cayendo. Así el médico diga: tienes cáncer. Yo tengo que decir por mi boca: yo estoy sano en Cristo Jesús. Porque cuando yo digo estoy sano en Cristo Jesús, aunque mis ojos, mis oídos, mi cuerpo sienta lo contrario, estoy andando por la fe en el Hijo de Dios. Estoy ejecutando por mi boca el lenguaje del reino de Dios. Le estoy diciendo a los ángeles que me cuidan, que me protegen, que yo creo que el sacrificio de Cristo me ha colocado en esa posición de sanidad en Cristo Jesús. Y ellos se mueven porque ellos solamente ejecutan la palabra de su poder. Eso es vivir por la fe. Eso es hablar conforme al lenguaje del reino de Dios. Eso es hablar conforme a la posición en la que el sacrificio de Cristo te ha colocado. Mira lo que Pablo dice: palabra fiel es esta. Palabra fiel es esta. Si le negáremos, Él también nos negará. ¿Cómo puedes tú negar al Señor? ¿Sabes cómo tú niegas al Señor? Cuando tú no hablas el lenguaje del reino de Dios. Cuando tú no hablas conforme a la posición en la que el sacrificio de Cristo te ha colocado. Cuando tú dices: Dios te bendiga, hermano, estás diciendo: el sacrificio de Cristo no me ha puesto en la posición de bendecido con toda bendición, como dice Pablo en Efesios 1:3.
Cuando tú dices Dios te bendiga, tú no estás hablando conforme al lenguaje del reino de Dios. Tú estás diciendo con tu boca, yo no estoy bendecido con toda bendición. Tú estás diciendo con tu boca, el sacrificio de Cristo no sirvió para nada. Tú estás diciendo con tu boca, ese sacrificio no me ha colocado en una posición de bendecido con toda bendición delante de Dios. Cuando a ti te duele el cuerpo, o vas donde el médico y te dice, usted está enfermo, usted tiene cáncer, usted tiene sida, usted tiene cualquier mentira de esas. Y tú dices, estoy enfermo. Esa palabra no está en concordancia con la posición en la que has sido colocado por el sacrificio de Cristo. Cuando tú dices estoy enfermo, estás diciendo, Isaías es un profeta mentiroso. Lo que Isaías dijo de que con su llaga fuimos nosotros curados, eso no es verdad. Estás diciendo el sacrificio de Cristo no me ha colocado en una posición de sanidad. No, el sacrificio de Cristo no vale para nada. Eso estás diciendo por esa confesión que sale por tu boca. Porque tu lenguaje no está en concordancia con la posición en la que el sacrificio de Cristo te ha colocado. Cuando tú dices, ¡qué pobreza! No, ¡qué carestía! No, es que mire, en las noticias dijeron, mire cómo está de cara la gasolina, mire cómo está de cara la comida, no, es que estamos en una situación terrible, no, es que esto cada día está peor. Cuando usted habla así, usted no está hablando conforme a la posición en la que el sacrificio de Cristo lo ha colocado usted. Si el evangelio que Cristo le reveló a Pablo dice que él siendo rico se hizo pobre para enriquecerme a mí, entonces yo soy rico en Cristo Jesús. ¿Y cuál palabra debe salir de mi boca? Una que esté en concordancia con esa posición en la que el evangelio de Cristo me ha colocado delante de Dios. Por eso es que los creyentes tenemos que vivir por la fe, no por lo que dice el noticiero, no por lo que dice el periódico, no por lo que dice el vecino, no por lo que te dice este cuerpo mentiroso. Tú tienes que vivir por lo que Dios dice de ti en el Evangelio de Pablo. Esa convicción tiene que estar en ti. Y esa convicción tiene que salir por tu boca, para que los ángeles que te cuidan, que ejecutan solo la palabra de su poder, entonces se activen a tu servicio y comiences entonces a andar en aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para ti y que solo por medio de los ángeles que han sido puestos para nuestro servicio como herederos de esta salvación, ellos solamente se pueden activar a tu servicio cuando por tu boca sale una palabra que esté en concordancia con la posición en la que el sacrificio de Cristo te ha colocado. Cuando tú dices, ¡qué pobreza! Estoy enfermo. ¿Sabes qué le estás diciendo a Jesucristo? Mentiroso. Porque Jesucristo no dice de ti eso. Jesucristo dice que tú estás sano por su obra redentora. Jesucristo dice que tú has sido enriquecido porque Él siendo rico se hizo pobre para enriquecerte a ti. Cuando tú dices lo contrario a lo que Dios dice de ti, entonces estás negando a Dios. Y cuando tú lo niegas a Él, Él te niega a ti delante de los ángeles de su poder. El servicio angelical está negado para ti, porque no estás hablando conforme a la posición en la que el sacrificio de Cristo te ha colocado. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza del Dios Todopoderoso. Y yo te pregunto a ti, ¿cómo creó Dios todo lo que vemos con nuestros ojos físicos? ¿Cómo creó Dios los cielos? ¿Cómo creó Dios la tierra?
¿Cómo creó Dios al hombre? Hablando. Cuando no había nada, entonces Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Cuando no había nada, entonces Dios dijo, haya expansión entre las aguas que hay en la tierra y las del cielo, y separó y llamó a la expansión cielos. Cuando no había nada, entonces Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes, y nacieron las bestias del campo. Cuando no había nada en los océanos, entonces Dios dijo, produzcan las aguas seres vivientes, y nacieron todos esos seres que hay en el agua. Todo fue creado por la palabra de Dios. Nosotros, la iglesia de Cristo, somos su cuerpo, somos su esposa. Hemos sido hechos a imagen y semejanza de Jesucristo. Por eso es tan importante lo que sale de nuestra boca. Mira, cuando Adán pecó contra Dios, ¿qué le dijo Dios? Maldita será la tierra por tu causa. ¿Qué significa la palabra maldición? Hay muchos creen que maldición significa un hechizo, una brujería, que te maldigo, porque tienen la cabeza llena de cucarachas. La palabra maldición significa decir mal, hablar mal. ¿Y por qué Dios le dijo a Adán que la tierra sería colocada en maldición por causa de él? Porque después de que él pecó, comenzó a hablar el lenguaje que no escucha ni Dios ni los ángeles de Dios. Comenzó a maldecir, comenzó a renegar, comenzó a hablar como habla todo el mundo hoy en día. Toda la gente que no tiene a Cristo formado en su mente, que no conocen este evangelio de la incircuncisión, aún los que se llaman disque cristianos, que tienen en su cabeza los dos pactos, tienen esa cabeza toda trastornada, disque cristianos, y usted los oye diciendo, qué pobreza, esto está muy duro. No, es que vea, estoy enfermo, no es que me duele todo, no es que vea, no tengo un peso, no es que yo estoy muy pobre. Se dicen ser cristianos y en su boca, su lenguaje no es el lenguaje del reino de Dios. No hablan conforme a la posición en la que Cristo con su sacrificio los ha colocado. Ellos hablan por lo que ven, por lo que escuchan, por lo que sienten. No viven por la fe, viven por lo que ven, por los que escuchan o por lo que siente su cuerpo. No tienen el lenguaje del reino de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo no ha sido formado en sus mentes, porque no viven en el espíritu de su mente, en el reino de Dios. Por eso la tierra está llena de maldición. El papá maldice en el trabajo, en la casa. En la casa reniega. Vive por lo que ve. Ay, mire todas estas cuentas. Ay, ¿yo qué voy a hacer? No, qué miedo, vea, me van a quitar el carro, me van a quitar la casa. Mentes trastornadas no viven en el reino de Dios. No viven en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No se sienten justificados. No son una nueva creación en Cristo Jesús. No hablan conforme a la posición en la que el sacrificio de Cristo los ha colocado. Niegan al Señor todos los días. Aunque carguen la Biblia y vayan al culto, niegan al Señor todos los días. No tienen fe en el Señor. No manejan el lenguaje del reino. Lo que sale por su boca dice lo que Cristo hizo por mí. Eso no es cierto. Yo no estoy bendecido con toda bendición. Yo no estoy sano de la cabeza a los pies. Yo no estoy completo ni perfecto en Cristo. Yo no he sido enriquecido por la obra de Cristo. No. Yo vivo en pobreza. Yo vivo en enfermedad. Yo vivo en tristeza. Yo vivo en amargura. Y cargan la Biblia y van al culto. No viven en el reino de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Cristo no se ha formado en sus mentes.
¿Y sabe por qué no se formó en sus mentes? Porque tienen dos pactos, dos evangelios en la mente. Tienen levadura. Y como Pablo dijo, un poco de levadura leuda toda esta masa. Tienen sus cabezas trastornadas por ese otro evangelio que caducó cuando el sacrificio de Cristo fue aceptado en el cielo. Por eso Cristo no se ha formado en sus mentes, por eso no viven en el reino de Dios, en el espíritu de su mente, y por eso no hablan conforme a la posición en que el sacrificio de Cristo los ha colocado. Por eso niegan al Señor todos los días con lo que sale de su boca. Lo niegan. Cuando dice, estoy enfermo, está negando al Señor. Está diciendo, el sacrificio de Cristo no me colocó en sanidad delante de Dios. Cuando dice, qué pobreza, qué escasez, no, esto está muy duro. ¿Sabe qué está diciendo? El sacrificio de Cristo no me colocó delante de Dios en una posición de riqueza. Y por eso el mundo anda en maldición. Por eso el mundo anda como está. Por la confesión, la maldición, la maledicción, la forma en que habla la gente. No hablan el lenguaje del reino de Dios, porque no están en el reino de Dios. ¿Y por qué no están en el reino de Dios? Porque no han creído al evangelio de Pablo. Tienen dos evangelios en la cabeza. Los ángeles solo ejecutan la palabra de su poder. Tienes que aprender a hablar conforme a la posición en la que el sacrificio de Cristo te ha colocado. Así no haya nada en la nevera, así no haya nada en la cocina. Tú tienes que decir, cuando te pregunten, ¿cómo estás? Entonces tú dices, bendecido con toda bendición espiritual. ¿Qué estás diciendo con eso? Estás diciendo, creo en el sacrificio de Cristo. Creo que el sufrimiento de Cristo en la cruz me ha colocado en esa posición delante de Dios. No estoy negando al Señor. Estoy confesando con mi boca de que creo en ese sacrificio, porque con mi boca estoy diciendo por la fe lo que mis ojos no ven. Cuando te duela todo el cuerpo, o cuando el médico te diga, tienes cáncer, entonces a ti te preguntan, ¿cómo estás? Entonces vas a decir, sano de la cabeza a los pies. ¿Por qué? Porque estás hablando conforme al lenguaje del reino de Dios. Cuando dices, estoy sano de la cabeza a los pies, estás diciendo, creo en el sacrificio de Cristo. Creo que el sufrimiento de Cristo, que por su llaga yo ya he sido sanado. Creo en lo que Dios dice de mí, no lo que dice el médico, no lo que me hace sentir este cuerpo que está viciado de deseos engañosos. No, yo ya no vivo por lo que veo, por lo que siento o escucho. Yo lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí en esa cruz del Calvario. No puedo negar al Señor. Tengo que hablar conforme al lenguaje del reino de Dios, para no negar al Señor, para que los ángeles que solo ejecutan la palabra de su poder, es decir, las palabras que salen de la boca de Dios, para que los ángeles entonces, a través de mi confesión, entonces se activen a mi servicio y comience a ver con mis ojos lo que confieso con mi boca. Cuando Dios dijo sea la luz, eso no es que así mismo apareció la luz, no. Eso se llevó un tiempo, el tiempo de Dios. Y al tiempo aparecieron las lumbreras y las estrellas. Y ahí se cumplió esa palabra de Dios cuando dijo sea la luz. Cuando mis bolsillos están sin un peso, cuando de pronto las deudas me acosan,
De pronto no tengo dinero en la cuenta de ahorros, pero por mi boca tengo una confesión nítida, tengo una confesión que está en concordancia con la posición en la que el sacrificio de Cristo me ha colocado. Cuando, a pesar de que mis ojos ven todo lo contrario, yo entonces confieso la palabra de su poder y digo: soy rico, soy próspero. Esa palabra no vuelve vacía. Esa palabra la toman los ángeles, porque es la palabra de su poder. Es la palabra que está en concordancia a la posición en la que el sacrificio de Cristo me ha colocado. Y los ángeles se mueven por esa palabra de su poder, y ellos están en la obligación de traer a tu vida física lo que estás confesando con tu boca. Y cuando menos pienses, vas a ver cómo el panorama comienza a cambiar. La escasez comienza a irse, los bolsillos a llenarse. Comienza a ver esa realidad que confesaste por tu boca. Siga confesando pobreza, siga confesando enfermedad, siga confesando tristeza. Siga confesando toda esa maldición que le ha traído ese otro evangelio, vivir bajo ese otro evangelio caducado. Siga viviendo conforme a esa confesión, y eso es lo que va a haber en su vida. Porque los ángeles solo ejecutan la palabra de su poder. Te invito al próximo tema en el canal del Siervo Inútil. Bendecidos con toda bendición espiritual.